Caso 543. Un ser se apoderó de un trailero. Muchas veces hemos escuchado, todos los amigos traileros, les pasan muchísimas cosas. A veces la gente se pregunta, ¿por qué a los traileros les pasan tantas cosas? Porque pasan mucho tiempo en carretera, muchísimo tiempo, muchas horas del día se la pasan manejando, muchas veces en carreteras totalmente solitarias. Llegan a lugares extraños muchas veces, a veces la descompostura de la propia unidad, ¿no? Tienen que llegar a un lugar, pues en medio de la nada, hasta que reciben alguna ayuda. Por eso han sido testigos los amigos traileros de muchos fenómenos paranormales, fenómenos difíciles de explicar. También hay situaciones muchas veces que llegan a una cachimba, estos restaurantes que ellos ya conocen, y se estacionan. Y a veces que no los dejan dormir. Tantas y tantas historias que se escuchan, risas de mujeres platicando. Al día siguiente va una viejecita y le dice, ya no se ande parando aquí, debajo de este árbol, si no nos lo dejan dormir. Y el trailero dice, bueno, ¿y cómo sabe la señora que no me dejaron dormir toda la noche? Pues son brujas las que están acechando muchas veces a los amigos traileros. Hay carreteras malditas también, muchas veces donde hay tantos fenómenos paranormales, donde hubo mucha tragedia, hubo muchas muertes también, y surgen este tipo de manifestaciones. O simplemente, en algunas ocasiones, darle raid a alguien desconocido, se basan simplemente por la apariencia de la persona, ¿no? Dicen, se ve que es buena gente este hombre. Recuerdo el caso de un trailero que al cruzar la frontera con México, Estados Unidos, un señor le pide raid, nomás que lo cruce, o sea, para cruzar el puente. Le dice sí. Este hombre, al llegar al puente, este señor se baja y deja una maleta dentro del tráiler. El tráiler ya no podía hacer nada, ya no se podía bajar, ya no se podía regresar, ya iba sobre la fila, ya iba a llegar a que lo revisaran. Él se imaginó de todo, imagínese, que un extraño te deje una maleta al cruzar la frontera con Estados Unidos. Te vas a imaginar de muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que lleva esa maleta en ese lugar? Cruza sin ningún problema. Ya estando en la Unión Americana, se estaciona y revisa la maleta. ¿Qué es lo que traía esa maleta? Y trae un muñeco de ventríloco. Dijo, bueno, pues a lo mejor el señor es su herramienta de trabajo, tal vez de regreso me lo voy a topar. De regreso a México, ya después de haber dejado la carga en Estados Unidos y todo esto, de regreso a México, pues se fija muy bien ahí en la frontera, ¿no? En el puente internacional, buscando a este señor, y no lo ve por ningún lado. Este muñeco pues ya decide quedárselo, dijo, bueno, si un día me lo llego a topar, pues se lo regreso, ¿no? Y decide ponerlo en el asiento del copiloto. Siempre en el lugar donde se paraba a dormir, el vigilante iba y le decía, oiga, es que ahí dejó a su niño. ¿Cuál niño? Es que yo veo un niño arriba del tráiler, ahí le anda moviendo el volante y todo. Y pues no, era un muñeco realmente. En una ocasión lo paró Policía Federal de Caminos y le pide la papelería y todo. Le dice, oiga, pues maneje más tranquilo porque pues ahí lleva a su niño o a su nieto, no sé qué sea. No, dice, ¿a quién? Dice, sí, hasta me saludó el niño. Dice, no, oficial, venga, y abre la puerta y es un muñeco. El oficial se queda pues pálido y le dice, ¿sabe qué? Prosiga su camino. Bueno, esta es una de tantas historias. Ocasiones me han platicado de viva voz estos amigos traileros. En una ocasión, un hombre iba para Aguascalientes y le da ray a un señor ya grande y a una joven.
La joven se sienta a donde va el camarote de nuestro amigo trailero. Y el Señor empieza a renegar mucho de Dios nuestro Señor. Empieza a insultarlo. Nuestro amigo trailero me dice, Santiago, pues yo le dije, oiga, tranquilo, ¿por qué hace todo esto? Dices que tu Dios, y le empieza a decir, ¿no? Entonces ya este amigo trailero, ya algo molesto, le dice, bueno, ¿dónde se va a bajar? Ya iban rumbo a Zacatecas. Y dice, y la joven, Santiago, yo la miraba por el retrovisor y tenía una risa muy fea, Pero él iba renegando mucho de Dios nuestro Señor. Dice, aquí déjame. Lo dejé en medio de la nada, Santiago. A este hombre y a esta joven. Ahí los bajé. Pero dice, yo conozco el lugar, dice, ahí no hay nada, a kilómetros a la redonda. Pero de hecho cuando se bajan, la muchacha se seguía burlando, se seguía riendo, una risa que penetraba en los oídos, taladraba. Son experiencias que cuentan nuestros amigos traileros que les han pasado a lo largo de sus trayectorias de muchos años en carretera, ¿no? Este es el caso de un matrimonio. Este caso me lo hizo saber la esposa de este amigo trailero, ya que pues ella estaba desesperada, ya no hallaba qué hacer. La historia empieza así. El esposo viajaba mucho a San Luis Potosí. Las reglas es que tienen que ir completamente solos, ya no les permiten llevar compañía, ni familia, ni nada. Y más al entrar a una empresa. Cuando el esposo le dice, ¿sabes qué? Vamos a San Luis, hombre. Es ida y vuelta, no pasa nada. Acabo al llegar ahí a la empresa donde voy a cargar, ahí te escondes en el camarote, hombre, no te bajas del tráiler y ahí te quedas, no pasa nada. Y así lo hicimos, Santiago. Preparé mi pequeña maleta, porque era un viaje de ida y vuelta solamente. Dice, pero cuando íbamos, el tráiler presentó algunas fallas, fue complicado llegar a San Luis Potosí. Llegamos a la empresa donde mi esposo iba a cargar, yo me paso al camarote a esconderme y bueno, nos dan la noticia de que no le van a cargar en esa tarde, sino hasta el día siguiente. Yo notaba el ambiente muy tenso, Santiago, muy, muy raro. Mi esposo me decía, cálmate, no pasa nada, tranquila, mañana nos cargan temprano y nos vamos. Dice, bueno, ya en esa madrugada que pasamos ahí en el tráiler, Santiago, tú sabes, ellos traen su radio de comunicación, ya sea de banda civil, VHF o UHF, no sé cuál manejen ahorita nuestros amigos traileros, o a lo mejor ya no lo utilizan. Dice, bueno, pues mi esposo traía un radio de banda civil, el famoso CB, ¿verdad? Que le decían. Dice, Santiago, en la madrugada escuché cierta interferencia en el radio y escuché una voz de un hombre que decía, ayúdame, ayúdame. Pero créeme que escuchar esa voz me dio muchísimo miedo. Dijo, me invadió un escalofrío tremendo al escuchar esa voz en el camarote, en el tráiler, más bien en la cabina, o en el portable, como le dicen los amigos traileros. Dice, yo escuché la voz que decía, ayúdame, ayúdame, era de un hombre. En eso despierto yo a mi esposo y le digo, ¿te están hablando? Dice, ¿dónde? Dice, te están hablando por radio.
escuché la voz de un hombre que decía, ayúdame. Dijo, lo dijo 2 veces. Dijo, no, vuélvete a dormir. Dijo, a veces hay interferencia en las frecuencias. Por ahí se mezclan algunos otros canales. Dice, no hagas caso. No hagas caso. Y bueno, resulta que dijo, tú no hagas caso, mujer. Ya es más, ya lo voy a apagar para que no te dé miedo. Pero dice, esas palabras, Santiago, de ayúdame, créeme que todas las traigo aquí en mi mente sonando todavía. Ese tono de esa voz de ese hombre, sufrimiento, es algo que no puedo explicar lo que transmitía ese hombre a través de esas palabras de ayúdame. Dice, bueno, total, al día siguiente, pues ya nos cargaron ya muy tarde de Santiago, ya era como las 6 de la tarde. Nos regresamos y llegamos a Matehuala. Llegamos a Matehuala a cenar. Dice, es un restaurante, Santiago, que está allá a la entrada de Matehuala, donde llegan muchos traileros. Me lo describe esta mujer como un restaurante que es muy conocido en ese lugar, que tiene unos grandes vitrales y que se ve todo el estacionamiento, se ve la carretera, se ve desde el restaurante. Y resulta que ella se levanta, dice, Santiago, yo voy al baño, voy a lavarme las manos. Cuando yo voy caminando hacia el baño, volteo por esos grandes vitrales y veo a un hombre arriba del tráiler de mi esposo. Me regreso inmediatamente y le digo, alguien se subió al tráiler. ¿Cómo que alguien se subió? Dijo, Santiago, pues ya ni... Me regresé con mi esposo, salimos ahí al tráiler. No encontramos a nadie. No encontramos absolutamente a nadie. Dijo, mujer, ¿te lo imaginaste? Dice, no, ¿cómo me lo voy a imaginar si claramente lo vi? Y aparte, pues está muy alusado todo esto, todo el estacionamiento. Dijo, yo lo vi que estaba arriba del tráiler. Bueno, dice Santiago, ya cuando vimos que no había nadie, que mi esposo buscó bien ahí en la caja y todo esto, en el camarote también, pues ya decidimos regresar a cenar. En eso se acerca un joven y le dice a mi esposo que lo ayude. Le pide ayuda porque lo que él argumentaba es de que había tenido un accidente más abajo y necesitaba que lo ayudara. Dice, yo me molesté, Santiago, porque dije, pues, oye, apenas vamos a cenar, aquí hay más gente, hay más traileros, no sé, háblenle a la ambulancia, háblenle a la policía. Dice, ¿por qué tú tienes que ir? El esposo le dice, voy a ir a ayudarlo a este joven. Dice, ¿pero por qué tú? Dice, aquí hay más gente. Es más, que le habla a la policía, si no trae teléfono, pues vamos a pedir al restaurante que nos presten el teléfono y que hablen a la policía. Ellos tienen los contactos. Pero ¿para qué tienes que ir tú? Me dice esta mujer, Santiago, fíjate que me comenta mi esposo, me dice, mira, imagínate, ponte en el lugar de este joven. Imagínate que tú nos hubiera pasado en el tráiler y tú vienes a buscar ayuda y nadie te quiere ayudar porque va a cenar. ¿Cómo te sentirías, no? Entonces, dice, ¿sabes qué? Súbete al tráiler. Yo ahorita regreso. Se fueron caminando, Santiago. Se fueron caminando él, mi esposo y este joven. Dijo, no sé, dice, pasaron como alrededor de unas 2 horas, mi esposo no regresaba, le marcaba a su teléfono, me mandaba buzón. Yo estaba muy asustada. Entonces se me ocurrió bajarme ahí al restaurante a tomar un café y a preguntar, ¿no?
o a que si podían hablar a la policía, o no sé, si había habido un accidente, si les habían reportado un accidente. Santiago, ¿cuál es mi sorpresa? Que cuando me quiero bajar del tráiler, estaba un joven en la ventana del tráiler. Tenía el rostro quemado, tenía deforme el rostro, totalmente quemado. No me dejaba bajar. Yo gritaba y gritaba, y yo querer abrir la puerta y él la cerraba. En eso bajé el vidrio de una de las ventanas del tráiler y empecé a gritar. Varios traileros que iban llegando o se iban bajando de su unidad voltearon. Y bajé, ya no vi a este joven, bajé, me fui corriendo al restaurante llorando. Le expliqué a los del restaurante, le expliqué a los traileros que estaban ahí qué había pasado sobre ese joven, qué había pasado con mi esposo. Bueno, dice, salieron varios traileros a buscar a este joven. No lo encontramos, dice. No estaba por ningún lado este joven. No había nada. No había nada. Dice, alrededor de unos 4 traileros anduvieron buscando ahí a los alrededor. Dijo, señora, no hay nadie. Y el accidente que hizo usted, que su esposo fue a auxiliar a este joven, pues ya preguntamos a la Policía Federal y pues no tienen reportado un accidente cerca de aquí de Matehuala. Dijo, Santiago, créeme que yo tenía mucho miedo. ¿Qué había pasado? ¿Qué le había pasado a mi esposo? ¿Quién era ese joven que no me dejaba bajar del tráiler? Aparte con todo el rostro quemado. Dijo, bueno, me subí de vuelta al tráiler con el miedo de que fuera a llegar ese joven de nuevo. Ya al amanecer veo que viene mi esposo caminando. Me bajo inmediatamente del tráiler, corro a encontrarlo, lo abrazo, pero lo noté muy extraño a mi esposo, muy, muy extraño. Dije, algo está pasando. Le pregunté qué había pasado, le dije lo de este joven. Dice, hazte cuenta que no le importó nada, no me decía nada. Oye, pero ¿qué pasó con esa familia? ¿Qué pasó con el joven que fuiste a ayudar, el accidente? Dijo, todo el camino, Santiago, fue un silencio. Dijo, yo ya venía muy asustada, bueno, pero ya lo bueno que ya veníamos rumbo a Saltillo, ya venía mi esposo conmigo. A lo mejor pensé, dice, no me quiere decir nada para no asustarme. ¿Qué fue lo que vio en ese accidente? Pues muchas veces te impresiona, ¿no?, lo que ves en esos accidentes. Dice, todo el camino con ese semblante extraño. Y no habló. Llegamos a mi casa, Santiago. Él se metió a bañar. En eso, pues yo estaba ahí preparando ya para acostarnos, preparando la cama, cuando noto que la ventana se estaba abriendo. Como película de terror, la ventana se estaba abriendo sola. Dice, yo me imaginé que era el viento, ¿no? Me acerco a la ventana a cerrarla. ¿Y cuál es mi sorpresa? Veo a ese mismo joven con su rostro quemado. Lo veo en la protección de la ventana. Dice, yo grité, Santiago, como no tienes una idea. Mi esposo no salía del baño. Y yo le hablaba que saliera, que me ayudara, gritando como loca, y mi esposo no salía del baño. Me meto al baño yo con él, porque sentía mucho miedo.
resulta que, dice, no hacía caso. Se me quedaba mirando como si no me conociera. Yo le decía, oye, es que ahí está el joven que te digo. Ahí está el muchacho que no me dejaba bajar, ahí está en la protección de la ventana. Dice, haz de cuenta que no le estaba hablando yo a nadie. No me contestaba, como si no me conociera, como si estuviera hablando yo con un extraño. Dice, salgo, Santiago, ya ese joven no estaba, cierro la ventana. Y le digo a mi esposo, le digo, oye, está bien que andas cansado, pero ¿quién es ese muchacho? No me decía nada. No me decía nada. Ha estado cambiando, Santiago. Ha estado cambiando porque antes que salía de él de viaje, yo le daba la bendición. Ahora ya no quiere eso. Ya no quiere que le dé la bendición antes de un viaje. Me dice que ya deje esas cosas, que ya no lo haga con él. Dice, en una ocasión, Santiago, llegó una sobrina mía, que me la dejó mi hermana para que la cuidara. Durante algunas horas ella tenía que hacer unas cosas en alguna oficina, algo así. Y dijo, sí, tráetela. Mi sobrina tiene alrededor de 4 años. Y resulta que mi sobrina me dice, tía, es que no encuentro mi zapato. Dice, a lo mejor ahorita que estás viendo la televisión ahí en la recámara se te fue para debajo de la cama, búscalo bien. Bueno, dice Santiago, yo estaba haciendo la comida, mi esposo estaba sentado ahí en la sala, como si fuera, no sé, dice, hay veces que sí me reacciona bien y hay veces que lo desconozco totalmente. Dice, entonces la niña, escucho que empieza a gritar y empieza a llorar y me empieza a hablar. Dice, dejo lo que estoy haciendo, Santiago, corro a la recámara. Mi sobrina estaba temblando y dice que vio a un hombre muy feo debajo de la cama. Pero también lo extraño aquí, Santiago, que mi esposo ni siquiera se movió de donde estaba. Ni siquiera preguntó, oye, ¿qué pasó? Lo más lógico es que se hubiera levantado corriendo también a la recámara. ¿Qué había sucedido? Dice, mi esposo estaba ahí, inmóvil, en la sala, sentado. Y se hace cuenta que no había pasado nada. No había pasado nada. Y mi sobrina temblando, porque había visto un joven, a un hombre muy feo debajo de la cama, cuando se asomó por los zapatos. Cuando dice que él cambia, dice, me pide perdón, Santiago. Es que perdóname, yo no lo quería hacer. Por favor, perdóname. Pero ¿qué no querías hacer? ¿Por qué te tengo que perdonar? Dices que perdóname. Pero es todo lo que me dice, Santiago, cuando yo noto que vuelve a ser el mismo. Me pide perdón, me habla, me dice cariño. Jamás me ha dicho esa palabra para dirigirse a mí. Jamás. Dice, y ahora me dice cariño. Lo he visto en las madrugadas
parado en la ventana donde yo vi a ese joven, al mismo joven que vi en Matehuala, que no me dejaba bajar del tráiler. Lo he visto que platica con alguien, pero no le entiendo lo que dice. Nomás sé que está platicando con alguien por la ventana. Pero por más que trato de poner atención, no entiendo lo que dice. Yo le di una serie de recomendaciones a esta persona. Le comenté que rociara agua bendita, que hablara con el Padre. Y así lo hizo esta mujer. Esta mujer me habla, me contacta días después, que me cuenta todo esto. Me dice: Santiago, el Padre me dice que lo lleve a misa. Él no quiere ir. Él no quiere ir. Dice: de hecho, Santiago, quiero que sepas algo también muy, muy extraño para mí, es que siempre hacíamos la levantada del niño Dios y él siempre descansaba, siempre estaba aquí para hacer la levantada del niño Dios, le gustaba mucho convivir con la familia. Ahora ya me dijo: este año ya no vamos a hacer levantada del niño Dios, se acabó, regálalo a ver qué haces con él, pero ya no vamos a hacer levantada. Dice: créeme que me quedé muy sorprendida por la actitud de no sé quién esté dentro de mi esposo. Yo le dije que rociara agua bendita en la cama. Dijo Santiago: no sé cómo sepa él esto, pero cuando yo rocío agua bendita, él no viene a dormir a la casa. Siempre me dice: me voy a quedar porque se me hace que me van a cargar el tráiler muy temprano. Pero siempre cuando yo rocío agua bendita en la cama, él no viene a dormir. Créeme que estoy luchando con todas mis fuerzas, Santiago, pidiéndole a Dios para que mi esposo vuelva a ser el mismo. Desde que recibimos esa voz que escuchamos a través de la banda civil, que decía: ayúdame, ayúdame. Y al día siguiente que se va con este joven, que no había ni un accidente reportado, ya mi esposo no es el mismo. Mi esposo es otra persona. ¿Quién es ese joven que está desfigurado de su rostro, que está quemado? ¿Quién es ese joven que nos ha estado siguiendo? ¿Con quién platica en la ventana durante las madrugadas? ¿Quién era ese ser que estaba debajo de la cama que mi sobrina vio? Dice: no me queda más que pedirle a Dios, Santiago, a través de la oración, que ese ser salga de mi esposo. Yo ya no he tenido contacto con ella. Espero y todo haya resultado bien, que el padre de la parroquia y de su colonia le haya brindado la ayuda necesaria para, no sé, retirarle a ese ser esa influencia demoníaca, tal vez, porque el rechazar lo sagrado es un síntoma de que hay algo diabólico dentro de uno. Y usted que me está viendo y escuchando, ¿alguna vez ha notado extraño a alguien de su familia, como si no fuera él, como si le platicara cosas que usted no entiende? Hay que tener cuidado, porque tal vez la persona que nos esté hablando no sea nuestra familiar, no sea nuestro amigo, o tal vez no sea nuestro ser querido. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los invito a una nueva emisión de Casos.
habla Santiago Segovia, investigador paranormal. Solamente para agradecerles que semana a semana estén aquí en Relatos por Santiago Segovia. Recuerden seguirme en este canal y también en todas las redes y en todas las plataformas de audio. Y recuerden buscarme como Relatos por Santiago Segovia. Muchísimas gracias.